Hola muchachos, ¿cómo están? Te habla el profesor Roger y te doy la bienvenida a tu clase de aritmética. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando el tema de conjuntos. Para esta parte vamos a realizar las operaciones con conjuntos. Muy bien. Nosotros podemos desarrollar 5 clases de operación entre conjuntos. Por ejemplo, la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar en qué consiste cada tipo de operación. La unión está representada por la letra U mayúscula. La intersección es una U invertida. El símbolo de la diferencia viene expresado de esta forma. Y la diferencia simétrica está representada por la letra griega delta. Y el complemento lo vamos a simbolizar de esta forma, ¿no? A y una pequeña comita arriba. ¿De acuerdo? Entonces esos serían los símbolos que me van a indicar para yo poder realizar cada operación. Ahora, vamos a analizar en qué consiste la unión. Cuando a mí me dicen unión, se está refiriendo a aquellos elementos que van a pertenecer a un conjunto o a otro conjunto. En otras palabras, vendría a ser la agrupación de elementos. Veamos, si a mí me dicen A unido con B sería un conjunto cuyos elementos van a tener la forma X, tal que ese X pertenece al conjunto A. O también el X pertenece al conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el X, el elemento genérico, puede estar en A o puede estar en B. ¿Estamos de acuerdo? Gráficamente se va a sombrear toda esta zona. Ahí está. La región que estoy coloreando me va a representar la unión de estos dos conjuntos. En este caso el conjunto A y el conjunto B. Ahora, ¿cómo sería la intersección? La intersección de conjuntos se define de la siguiente forma. A intersectado con B va a ser un conjunto cuyos elementos van a ser de la forma X, tal que el X pertenece al conjunto A y además ese X pertenece al conjunto B. ¿Qué quiere decir esto? Que el X tiene que ser un elemento de A y a la vez un elemento de B. Es por esa razón que gráficamente se sombrea esta parte, solamente esta parte. Entonces, en esta parte sombreada van a estar aquellos elementos que van a pertenecer a la intersección. En cambio, en este caso, los elementos que pertenecen a la unión podrían estar en toda esta zona. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a analizar la diferencia. En este caso, la diferencia se simboliza de esta forma, ¿no? Vamos a realizar la diferencia A menos B, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser igual a un conjunto cuyos elementos van a ser de la forma X, tal que ese X pertenece al conjunto A y además ese X no pertenece al conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Como a mí dice que no pertenece, voy a ponerle este simbolito. ¿Qué quiere decir esto? Que gráficamente la región que yo voy a sombrear va a ser solamente esta zona. Mírate, ya voy a colorear solamente esta porción. ¿Ya? Entonces acá estaría ese X genérico. Este X estaría solamente en esta zona. Ojo acá, acá va a depender o interesa mucho el orden en la cual tú vas a efectuar la diferencia. No es lo mismo A menos B que B menos A. Entonces vamos a recalcar eso, ¿ya? Si A menos B es diferente a realizar B menos A. Importa el orden, ¿ya? Es como decir que al conjunto A tú le has sacado el conjunto B, ¿no es cierto? Entonces sale esta zona, me estaría quedando esta media luna nada más. Vamos a pasar a analizar ahora la diferencia simétrica. En la diferencia simétrica vas a hacer la diferencia dos veces.
Por ejemplo, se simboliza así, ¿no? A diferencia simétrica B va a ser un conjunto cuyos elementos van a ser de la forma X, tal que Sx va a pertenecer a la unión de conjuntos, o sea, va a pertenecer a A unido con B, y a la vez Sx no va a pertenecer a la intersección, o sea, Sx no va a estar en la intersección de A intersectado con B, ¿de acuerdo? No, entonces no va a estar, no va a estar. Entonces, ¿cuál sería la región que vamos a colorear? Sería simplemente esta región. Es como hacer la diferencia de A menos B y luego hacer la diferencia de B menos A. Muy bien, vamos a colorear esa zona. Entonces, esta región me estaría indicando a mí que Fx puede estar en esta zona o en esta otra. Y el complemento aritmético se va a simbolizar de esta forma. Podría simbolizarlo A complemento. También se puede utilizar esta notación A y una C arriba. Y me estaría diciendo que ese conjunto va a ser aquel que va a estar formado por los elementos de la forma X, tal que Sx sea de la condición que Sx no pertenezca ¿a quién? Al conjunto A. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que no pertenecen a? Obviamente, si tú te das cuenta, sería la región que está en la parte exterior. Es decir, todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá ya tenemos. Entonces, recordando, dependiendo de qué operación me pida realizar, yo voy a tener en cuenta estas pequeñas definiciones, ¿no? Unión, todo, intersección esta parte, la diferencia, y por acá la diferencia simétrica y el complemento. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo aplicativo en la cual nos dan un conjunto, vamos a ver ahora un ejemplo aplicativo en la cual nos dan dos conjuntos, ¿de acuerdo? Y nos piden calcular la suma de elementos que va a tener A complemento intersección con B. Hay que definir primero los conjuntos, ¿no? A mí me pide la suma de elementos de A complemento intersección con B. Entonces recuerda que esto de acá me va a salir un conjunto numérico, ¿ya? Me están pidiendo sumar los elementos que tiene. Entonces, para lo cual, una forma de realizar la solución sería analizar quién es el complemento de A, hacer la intersección con el conjunto B y luego sumar los valores. Bien, entonces hacemos esto, ¿ya? A complemento. Entonces, A complemento va a ser un conjunto cuyos elementos van a ser externos al conjunto A. Entonces, yo estaría tomando toda esta porción exterior al A, ¿no es cierto? En este caso, ¿quién estaría? Estaría 10, que no pertenece a A, 13, 5 y 2. En orden. Sería 2, punto y coma, 5, punto y coma, 10, punto y coma, y el de 3 secciones. Entonces, estos serían los elementos que tiene A complemento. Ahora vamos a calcular el B. El B simplemente bastaría con analizar en el gráfico y serían los elementos 2, 5, 6 y el elemento 8. Entonces, para realizar la operación intersección, yo me doy cuenta o voy a tomar los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, o sea, a los dos conjuntos. Eso me estaría indicando que voy a tomar los elementos comunes. Por ejemplo, el 2, que se repite, y luego el 5. Y nada más, ¿sí? No hay otro elemento que se repite. Entonces, sería simplemente 2 y 5. Pero a mí no me están pidiendo que indique quién es ese conjunto, sino que sume sus elementos. Entonces, la suma de elementos simplemente sería 2 y 5. Es decir, 7, que es la respuesta, muchachos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar cuando nos piden realizar alguna operación. Vamos a tener que hallar
los conjuntos que intervienen, ¿no? A partir del gráfico. Hemos calculado A complemento, luego rápidamente hemos deducido quién es P y luego hemos hecho la operación intersección, ¿no? Y hemos dado respuesta. Entonces, yo apoyándome con estas definiciones voy a dar solución a las diversas operaciones que me van a pedir. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien chicos, ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 me piden calcular la suma de elementos que va a tener la intersección de A complemento con B complemento. Para lo cual nos dan este dato, ¿no? Nos dan el conjunto universo, quién es el conjunto A y quién es el conjunto B. Entonces lo primero que vamos a determinar es el conjunto universo, ¿ya? Y para eso rápidamente lo vamos a analizar. Entonces el conjunto universo estaría dado por los siguientes elementos. Por los elementos de la forma X, tal que ese X va a ser un número natural. Este dato es importante, porque si no hubiera esta condición, entre 5 y 16 hubieran infinitos valores entre los números reales, ¿no es cierto? Entonces, como nos dicen que debe ser natural, está garantizado que el conjunto numérico va a ser finito. ¿Qué valores serían? X tiene que ser mayor que 5, entonces sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente hasta un número menos que el 16, es decir, hasta el número 15, ¿sí? Entonces ya tenemos el conjunto universo denotado por extensión. Ahora nos faltaría definir el A complemento y el B complemento, ¿no? Entonces vamos a calcular primero en ese orden el A complemento. Recuerda que el complemento de un conjunto van a ser aquel conjunto que formado con ese conjunto dado me salga el universo. O en otras palabras, los elementos que debe tener A complemento deben ser aquellos elementos que le faltan a este conjunto para que llegue a ser él. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar qué elemento le falta al A para que llegue a ser este conjunto. C ya lo tiene, le falta el 7, ¿no es cierto? Entonces sería el 7 el primer elemento. 8 ya está, 9 ya está, le falta el 10, entonces sería 10 por acá. 11 lo tiene, faltaría el número 2. 13 lo tiene, sería entonces el 14 y el 15, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces esos serían los elementos que tiene el conjunto A complemento. Verificamos rápidamente, ¿no? 7, 10, 12, 14 y 15, muy bien, ¿no es cierto? Entonces de forma análoga vamos a calcular quién sería B complemento también. Recuerda que van a ser aquellos elementos que le falta B para que llegue a ser el conjunto universo. Vemos que el B le falta el 6, entonces el 6 sería el primer elemento. Tiene al 7 y al 8, le falta el 9, también que le falta. Le falta el 10, le falta el 11, le falta el 12, 13 ya está, 14 también, le estaría faltando el 15, ¿no es cierto? A ver, verificamos nada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ya estarían nuestros conjuntos. Ahora lo que nos están pidiendo es realizar la intersección entre A complemento y B complemento. Entonces buscaríamos los elementos comunes nada más. En este caso, primer elemento sería 10, luego sería 12 y finalmente 15. Eso quiere decir que los elementos de este conjunto van a ser los siguientes, ¿no? Sería 10, luego sería 12 y finalmente sería 15. Pero ¿qué me están pidiendo a mí? Que calcule la suma de dichos elementos, ¿sí? Entonces al sumar yo tendría por acá 12 más 15 sería 27, más 10, la suma me estaría saliendo 37. Y eso sería mi respuesta. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 3. Me dan el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y me pide que determine
esta operación. O sea, que dé como respuesta a qué conjunto numérico es igual toda esta expresión. Para lo cual yo necesito primero calcular la unión. Luego, calcular la intersección y realizar la diferencia. Veamos entonces. Rápidamente acá podemos analizar la unión de conjuntos. ¿Ya? Vamos a unir A unido con B. ¿A quién sería? A ver, si me ayuda. ¿Ya? Vamos a analizar. A unido con B. Recuerda que solamente vamos a considerar los elementos diferentes. O sea, vamos a hacer la combinación, pero no vamos a tomar al 1 dos veces, sino basta una sola vez. Entonces sería 1, luego el 2, luego sería el 3, luego sería el 5, bueno, el 4 también, sería el 4 y el 5, 4, 5 y finalmente el 7, ¿no es cierto? Ahí está. Esa sería la unión de A unido con B, ¿no es cierto? Recuerda que por acá, si yo tomo o hago la unión, voy a estar considerando al número 1 dos veces. Pero recuerda que los elementos que se repiten lo puedes considerar solamente una vez. Por eso estoy poniendo una sola vez el número 1 y una sola vez el número 3. Ahora vamos a realizar la intersección entre B y C. Entonces por acá vamos a ver los elementos que se repiten, ¿no es cierto? Va a ser el número 1 y el número 4. Esos dos numeritos me estarían representando los elementos que tiene la intersección. Entonces sería el número 1 y el número 4. Ahora tengo que realizar la diferencia. Entonces nosotros sabemos que al realizar la diferencia vamos a extraer estos elementos de este conjunto, ¿no es cierto? Entonces todo ese resultado simplemente me va a quedar lo siguiente. Un conjunto cuyos elementos van a ser todo lo que están acá salvo ellos. O sea, lo tengo que extraer. Entonces sería el 2. Luego el 3, el 4 ya no porque sale, sería el 5 y el 7. Es decir que esto sería el resultado de toda esta operación. Muy bien chicos, ya espero que lo hayas entendido. Ya eso sería mi respuesta final. Bien chicos, vamos a pasar rápidamente a desarrollar el problema número 4. Bien calcular el cardinal del conjunto potencia de A unido con B. Es decir que me van a estar pidiendo lo siguiente. Me van a pedir el cardinal del conjunto potencia de A unido con B. Por la clase anterior nosotros sabemos dos observaciones, mira. La primera, ¿cómo calculamos el número de subconjuntos? Así, ¿cierto? El número de subconjuntos, ¿ya? De un conjunto, del conjunto A, vamos a ponerle acá, se expresaba así, ¿sí o no? Era igual al número o al cardinal del conjunto potencia de A, y eso a la vez era igual a 2 elevado al cardinal de A, ¿sí o no? Con este artificio calculamos el número de subconjuntos que tenía. Ya, no lo olviden. El número de su conjunto de A es igual al cardinal de su conjunto potencia, o también es igual a 2 elevado al cardinal de A. ¿Ya? Entonces no hay problema con eso. También tienes que recordar una pequeña observación, mira, que el cardinal de A unido con B va a ser igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección de A con B. Entonces estas dos observaciones nos van a permitir a mí resolver el ejercicio, ¿ya? A ver, rápidamente por acá. El cardinal de B. Según nuestra definición, ¿a qué es igual el cardinal del conjunto potencia de A? A 2 elevado al cardinal de A, ¿sí o no? Entonces esto sería 2 elevado al cardinal de A. Y ese resultado me dicen que es 128. ¿Ya? Y tú sabes que 128 es igual a un 2 a la 7, ¿sí o no? Entonces, por acá estaría concluyendo, ¿qué cosa? Que el cardinal de A vale 7, ¿no? De igual forma, acá también me dice que el cardinal del conjunto potencia vale 32. Entonces, de manera similar, sería 2 elevado al cardinal de B igual a 32. Pero tú sabes que 32 es un 2 a la quinta. Eso me estaría saliendo que el cardinal de B sería simplemente 5, ¿sí o no?
Finalmente, el cardinal del conjunto potencia de la intersección de A con B vale 8 veces. Entonces, de manera similar, voy a decir lo siguiente, que 2 veces elevado al cardinal de A intersección B va a ser igual a un 2 al cubo, porque 2 al cubo me sale 8. Eso me permite a mí decir que si 2 y 2 son iguales, los exponentes también deben serlo. Entonces, el cardinal de la intersección va a ser ¿cuánto? Va a ser 3. Ahora, como a mí me piden el cardinal del conjunto potencia de la unión de A con B, simplemente siguiendo esta definición, esto yo lo podría calcular de la siguiente forma, ¿sí o no? Podría poner como un 2 elevado a ¿quién? Elevado al cardinal de A unido con B. Entonces, lo único que yo necesito para dar respuesta al problema sería calcular el cardinal de la unión. Para lo cual vamos a aplicar esta pequeña observación. ¿Ya? Acá le vamos a poner OB, observación. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos cardinal de A, cardinal de B y el cardinal de la intersección. Por lo tanto, vamos a tener cuánto vale el cardinal de B. Muy bien, entonces por acá planteamos eso. El cardinal de A unido con B va a ser igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección de A con B. Como ya tenemos estos valores, según dato esto vale 7, el cardinal de B vale 5, que hasta ahí sería 12, y el cardinal de la intersección vale 3. Por lo cual todo este resultado simplemente me va a salir ¿cuánto? 9, ¿sí o no? Entonces finalmente me estaría quedando de esta forma, reemplazando sería 2 a la 9 y 2 a la 9 es 502. Y eso sería mi respuesta. Bien, ahora pasamos a analizar verdadero o falso en el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, en la primera parte me dice, si el cardinal de A vale 2 y el cardinal de B vale 2 también, el número máximo de subconjuntos de la unión es 8. Vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a plantear es lo siguiente. Si a mí me dicen que los subconjuntos de la unión de A unido con B es 8, significa que el cardinal debe ser ¿cuánto? 3, ¿sí o no? ¿Por qué 3? Porque se debe cumplir lo siguiente. Acá recuerdo, pues, ¿no? Se debe cumplir que si yo quiero calcular el número de subconjuntos de él, simplemente era igual a 2 elevado al cardinal de A unido con B, y eso, según dato en el problema, debe ser 8. Puede decir un 2 al cubo. Entonces, de esa manera yo he deducido que el cardinal de la unión debe ser 3. Pero a ti te dicen el número máximo de subconjuntos. Entonces, si nosotros analizamos, si por acá nosotros tenemos el conjunto A, cuyo cardinal es 2, y por acá tenemos el conjunto B, cuyo cardinal de B también va a ser 2, significa que si fueran disjuntos, el cardinal de la unión, ¿cuánto sería? 4. Y como máximo, ¿cuántos subconjuntos me va a producir? 16, 2 conjuntos. Entonces, como hay esta posibilidad, ¿a qué te están diciendo? ¿El número máximo de subconjuntos es 8? No, ¿sería cuánto? Sería 16. Por lo tanto, nosotros decimos que esa afirmación sería falsa. Sería falsa porque cabe la posibilidad de que se dé esta posibilidad. Para analizar la siguiente parte me están diciendo, si yo tengo, mira, si A intersección con B es el conjunto vacío, eso me condiciona, me dice que es entonces el conjunto A sería el vacío y el conjunto B también el vacío. ¿Qué dices? Bueno, vamos a encontrar un contraejemplo acá. No necesariamente, obviamente si A es vacío y B es vacío, la intersección sale vacío, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el conjunto fuera así? Vamos a poner un caso, ¿no? Que él fuera 1, que tuviera 1, 3. Y el conjunto B sería simplemente 0 menos 1. 2 elementos también.
Entonces, al hacer la intersección, me saldría el vacío, pero no necesariamente ambos serían vacíos. Entonces, por lo cual, esa afirmación también sería falsa. Pues. Bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar la última proposición. ¿Ya? Me están diciendo que si A menos B es igual a 2,3 y B menos A es igual a un conjunto cuyos elementos son 5 y 6, me dice el número mínimo de elementos que tiene A unido con B es 5, ¿ya? Vamos a verificar. Si yo realizo la diferencia A menos B, me estaría quedando dos elementos, ¿no? En este caso, 3 y 4. Recuerda que A menos B sería esta región. Entonces ahí estarían esos dos elementos. Y si yo realizo la otra operación, B menos A, dice que sería 5 y 6. Al B le saco el A, me estaría quedando esta zona. Entonces a mí me están diciendo que el número mínimo de elementos de A unido con B es 5. Acá nosotros podemos percatarnos que ya tiene 4 elementos, ¿sí? Pero no sabríamos acá cuántos hay, ¿sí? Ese, y si acá hubiera 2 elementos, no cumpliría, ¿sí? Si fuera 1, cumple, ¿sí? Entonces va a depender de cuántos valores tomemos. Pero si fueran conjuntos disjuntos, digamos de esta forma, 3, 4, 5, 6, la intersección sería vacía, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos esta posibilidad, la unión, ¿cuántos elementos como mínimo tiene? 4, ¿sí? Entonces, por lo tanto, A unido con B como mínimo tendría 4 elementos. La afirmación también sería falsa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que para esta parte basta que un caso no cumpla, ya sería falso para todo. Muy bien, chicos, conmigo sería hasta la próxima. Bye, cuídense, muchachos.